Después de la guerra, los militares nazis no desaparecieron. Se convirtieron en vampiros escalofriantes. Yo me encargo de cazarlos. Déjenme comenzar esta historia diciendo que los monstruos caminan entre nosotros. Sí, yo sé lo loco que suena, pero créanme, llevo años lidiando con esto solo. Ni siquiera mi esposa ni mis hijos saben lo que voy a compartirles a todos ustedes. Y por favor escúchenme antes de juzgarme. Esta es una historia bastante aterradora. Y es algo larga, así que les pido disculpas de antemano y gracias por su paciencia. Si les gusta, por favor denle like al video y comenten. Todo empezó en el verano del 91, en un pequeño pueblo del medio oeste estadounidense. Tenía aproximadamente 16 años por aquel entonces, y mi vida giraba en torno a la comida chatarra y los videojuegos. Claro, en aquel entonces jugábamos principalmente videojuegos en los recreativos, y ser adicto a los recreativos y a la pizza no es nada barato. Aparte de eso, debo decir que vivía en un barrio muy unido, así que no era raro que los chicos fueran de puerta en puerta ofreciendo cortar el césped o lavar coches a cambio de algo de efectivo. El objetivo diario era siempre el mismo: despertar, ganar algo de dinero, conseguir una tajada y gastar todas tus monedas en los mejores videojuegos que el dinero podía comprar en aquel entonces. Aquellos eran los tiempos de los suburbios felices. Sin embargo, había una rareza en nuestra comunidad. Sí, un anciano alemán que vivía al final de la calle. Se llamaba el señor Baumann. Los niños lo llamaban el nazi. ¿Y por qué?, se preguntarán. Eso es porque era el año 1991 y los niños son unos tontos. Sí, eso es todo. Algunos lo llevaban al extremo, como este chico llamado Derrick, que usó el aerosol de su padre para dibujar una esvástica en la lateral de la casa del señor Baumann. Cuando su padre se enteró, él estuvo castigado el resto del verano, e incluso tuvo que ayudar al señor Baumann a tapar su graffiti. Yo nunca tuve una opinión muy definida de este señor. No me parecía ni raro ni tampoco intimidante. Solo era misterioso porque era algo reservado, pero si lo veías en uno de esos paseos diarios, te sonreía cálidamente e incluso te saludaba. Bueno, un día estaba esperando encontrarme con un grupo de amigos al final de la calle. Estaba parado en la acera frente a la casa del señor Baumann. Mientras yo esperaba, escuchaba música antigua que se colaba por su ventana. No era precisamente mi estilo musical, pero era relajante y encajaba con la atmósfera acogedora del barrio. Uno a uno la pandilla llegó charlando y preparándose para las nuevas puntuaciones que habíamos conseguido ese día. Debimos estar haciendo mucho ruido porque vimos al señor mirándonos desde la ventana. Sin saber qué hacer, yo lo saludé con la mano y con una sonrisa. Él me devolvió el saludo y ¡bang!, se perdió de la vista. Algunos de los chicos con los que estaba se rieron disimuladamente y uno de ellos dijo: «Oye, te reto a que te cueles en su casa y les robes sus medallas nazis. Eso es lo menos que se merece a alguien como él». «¿Qué? ¿Y por qué yo? Hazlo tú si quieres», resoplé. «Bueno, te daré $10 para que te escabullas cuando él salga a pasear. Seguro que tiene algún recuerdo nazi en el sótano o algo así», dijo el chico mientras me agitaba un billete nuevo de $10 delante de mi cara. Esto sin duda cambiaba las cosas. No era mucho dinero, pero en aquel momento parecían $10,000 fáciles. Así que fui a arrebatárselo al chico, pero se apartó. No, primero tienes que entrar y luego te pago cuando salgas», dijo el chico con una sonrisa mientras guardaba el billete en su billetera. Así que acampamos frente a la casa, esforzándonos por pasar desapercibidos. Recuerdo que mis manos empezaban a sudar insoportablemente por el nerviosismo, y justo cuando estaba a punto de dar por terminada la jornada, el vecino bajó del patio rumbo al parque para su paseo diario. Fue en ese momento que me dio un vuelco en el corazón. Yo tenía que hacerlo, pensé. Teníamos la vista clavada en el señor Baumann mientras cojeaba por la calle y se perdía de la vista.
Cuando él estuvo lo suficientemente lejos, los chicos me echaron a su casa, y yo empecé a entrar en pánico y torpemente me acerqué a la puerta principal, pero estaba cerrada. Sentí una oleada de alivio. Oh, quizás todas las entradas estaban cerradas. Al menos eso era lo que yo esperaba. Caminé tranquilamente hasta el patio trasero y salté la cerca, pero la puerta trasera también estaba cerrada. Bueno, eso es todo, pensé. Sin embargo, cuando miré a los chicos por encima de la cerca, parecía que estaban haciendo la mímica de prueba a las ventanas. Yo empecé a empujar todas las ventanas que pude alcanzar, pero ninguna cedía. Ya no me importaban los $10. Empecé a caminar alrededor de la casa de nuevo, volviendo a la entrada, cuando vi que una ventana del sótano estaba entreabierta. Yo me detuve frente a ella y consideré seriamente alejarme. Miré a mis amigos y fue como si una especie de bravuconería masculina se apoderara de mí, y sin darme cuenta yo me estaba metiendo a empujones por la pequeña ventana del sótano del vecino. Me dejé caer y tropecé al caer de rodillas. La habitación en sí era pequeña y estaba casi vacía, salvo por una vieja bicicleta, una pala y algunos otros artículos de jardinería. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad del sótano, vi una puerta y me dirigí hacia ella. Era una vieja puerta de madera cubierta de polvo, como todo lo demás en la habitación. Al abrirla para adentrarme en el sótano buscando las escaleras, crujió tan fuerte que me estremecí y me detuve en seco. Aunque sabía que el vecino se había ido, la gravedad de la situación empezó a apoderarse de mí, y el deseo de regresar era mayor que nunca. Se suponía que debía estar en una galería, no en un allanamiento. Respiré hondo y crucé la puerta. Al entrar vi al instante las escaleras, pero mi atención se dirigió rápidamente a mi derecha, a un sótano mucho más grande. Al acercarme noté guirnaldas de ajo colgando del techo y de hecho incluso empecé a olerlas. Esta extraña exhibición me estaba empezando a inquietar, pero enseguida me convencí de que así debían de almacenar ciertos alimentos los europeos, y que en realidad no era tan raro. Me encontré con un escritorio con papeles, baratijas, fotos y un tintero. Obviamente era un estudio improvisado, pero ¿para qué instalarlo en un sótano húmedo y tan viejo?, pensé. Comencé a inspeccionar la habitación de nuevo y ahora notaba cajas y cajones debajo de las escaleras, así como algunos alrededor del escritorio. En ese momento yo escuché una puerta que se cerraba en el piso de arriba y unos pasos crujieron las tablas sobre mí. Entré en pánico y empecé a retroceder chocando con unas cajas. Caí de espaldas sobre el hormigón frío quedándome sin aliento, y una de las cajas había roto, derramando su contenido por todas partes. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz grave y apagada desde el piso de arriba. Las tablas del suelo crujieron a un ritmo más acelerado. En ese momento se me heló la sangre. No podía creer que me hubiera metido en esta peligrosa situación. Yo intenté ponerme de pie, pero me resbalaba sobre estacas de madera redondeadas. Cuando por fin me levanté del suelo, la puerta del sótano se abrió de golpe, revelando a un hombre mayor. Estaba mirando fijamente a mi vecino y él me devolvió la mirada. Hubo unos segundos de silencio incómodo. «¿Tomás? ¿Pero qué haces en mi sótano, chico? ¿Cómo entraste?», preguntó el anciano con severidad. Señor Bauman, perdón, yo entré por la ventana. Una de las ventanas del sótano estaba abierta», balbucié. El hombre no dijo nada, me miró de arriba abajo evaluándome y yo simplemente desvié la mirada hacia mis pies. El silencio era angustioso. «Bueno, ¿encontraste lo que buscabas?», preguntó el anciano con un marcado acento alemán. Yo levanté la vista sobresaltado y volví a encontrarme con su mirada. «¿Que si yo qué?», pregunté con la voz entrecortada por el miedo a que de alguna manera hubiera averiguado la verdad de mi misión. El anciano se rió y empezó a bajar las escaleras hacia mí. «No te lastimaste, ¿cierto? No me gustan los accidentes», preguntó mientras sus ojos me examinaban en busca de heridas. No, la verdad es que yo estoy bien, señor Bauman, pero yo rompí su caja sin querer»,
Lo siento mucho, fue un reto tonto. Mi voz se fue apagando cuando levantó un dedo para callarme. Oh, cállate, no te preocupes. Yo también fui alguna vez joven y tonto. No te preocupes por lo de la caja, de hecho me alegro de que estés aquí, hijo, dijo riendo. ¿Usted lo hace? Pregunté completamente confundido. Oh, sí, claro que sí, muchacho. Necesito que alguien me ayude a mover algunas de estas cajas, y te pagaré bien además. ¿Te interesa? Sacó su billetera y me mostró un billete de $100. Yo me quedé boquiabierto y mi mente empezó a dar vueltas pensando en todo lo que podría hacer con todo ese dinero. Sí, señor, claro que sí. ¿Qué cajas necesita que mueva? Lo haré enseguida. Regresa mañana alrededor de las 3 de la tarde y discutiremos los detalles. Ahora vete. Me desanimé un poco al pensar en tener que volver al día siguiente, pero al menos el vecino no estaba enojado conmigo. Lo seguí por las escaleras hasta su puerta. Nos despedimos y salí corriendo de su patio calle abajo para encontrarme con mis amigos. Cuando estuve a su alcance los llamé y me miraron como si me hubieran levantado de la tumba. Reduje el ritmo y me detuve justo frente a ellos. Yo me agaché agarrándome las rodillas mientras recuperaba el aliento. Oye, dame esos $10 ahora mismo, dije entre respiraciones profundas. Se miraron entre sí y luego a mí. Amigo, ¿cómo diablos lograste salir sin que te atraparan?, preguntó uno de los chicos. Carajo, me atraparon. Ahora tengo que volver mañana y ayudar a mover algunas cajas. Respiré profundamente otra vez y dije eso. Bueno, ¿encontraste algo?, dijo el chico con curiosidad. Sí, solo ajo y polvo. Pero el trato era entrar a echarle un vistazo, ¿recuerdan? Nunca dijiste que tuviera que traer nada, dije triunfantemente. Extendí la mano para recibir mi recompensa y el chico a regañadientes me dio el dinero en la palma. La pizza de ese día nunca me supo mejor. Al día siguiente volví a casa del señor Bauman. Dudé con el puño cerrado flotando frente a la puerta. Estaba dudando sobre todo el asunto, pero antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta se abrió. Oh, ahí estás, Tomás. Ni siquiera te oí llamar. Por favor, entra, pasa. He preparado un poco de té. ¿Quieres azúcar?, dijo el anciano y entramos en una salita acogedora con la chimenea vacía. Me hizo un gesto para que me sentara y luego se sentó en la silla frente a mí. No, claro que no, pero bueno, sí, dijo un poco nervioso, pues ya había empezado a echarme el azúcar en la taza antes de que terminara de responder. Me puso en las manos con una sonrisa y regresó a su asiento. Me la dio en las manos con una sonrisa y regresó a su asiento. La música antigua sonaba de fondo mientras yo intentaba sorber torpemente mi té hirviendo. Después de quemarme la lengua, dije: entonces estoy listo para mover esas cajas ahora, si le parece bien. El vecino levantó el dedo para callarme. No, ya habrá tiempo de sobra para eso más tarde. Hablemos por ahora, dijo. Ah, genial, respondí con indiferencia. Empecé a tamborilear con los dedos en las piernas mientras la música seguía llenando el vacío. El anciano dio un sorbo a su té y me sonrió. Soplé suavemente sobre mi té y me atreví a tomar otro sorbo. Oye, ¿tú crees que soy un nazi?, preguntó el anciano con calma. Yo tomé el té y respondí apresuradamente. ¿De qué habla? No. Si se trata de mi amigo Derrick, yo no tuve nada que ver, señor. Mi vecino se rió. No sabía qué hacer, así que me quedé mirándolo fijamente y esperando a ver qué pasaba. ¿Y tú me creerías si te dijera que sí lo soy? Solo por un día, claro, añadió. Pensé que el anciano tenía un extraño sentido del humor, pero simplemente sonreí con ironía y di un sorbo a mi té. ¿Y si te dijera que también soy un cazador de monstruos, tú lo creerías?, preguntó con un tono más serio. Me sentí cada vez más incómodo. Pensé que mi vecino empezaba a desmoronarse por la edad. Incluso dudé si debía aceptar su dinero. El hombre no parecía estar del todo bien. No lo sé, señor. ¿Qué clase de monstruos usted caza?, pregunté. Hubo una larga pausa y el hombre terminó su té.
Un mal ancestral que ha presenciado el auge y la caída de muchos imperios, seres malditos que drenan la esencia vital de los mortales, demonios que existen para hacer que los hombres teman a la noche, y quienes lo cazan también están malditos, dijo el hombre con gravedad. Yo me quedé atónito en silencio. ¿Qué es lo que dices en respuesta a todo esto? Tras un último trago dejé mi taza con cuidado sobre la mesa. Yo me levanté y dije, gracias por el té, vecino, estaba muy bueno, pero creo que ahora necesito volver a casa. Pero antes de que pudiera terminar, mi vecino me apuntó con una pistola al Laucher. Yo me quedé paralizado, clavado en el sitio de miedo. No podía creer lo que estaba pasando. Levanté las manos temblorosas en el aire y gemí. Por favor, no me elimine. Sé que yo soy una persona traviesa, pero creo que no me lo merezco. Por favor, siéntate, chico. Lo siento, Tomás, pero esto es importante y necesito que tú me creas, dijo el anciano con la misma calma de siempre. Yo no discutí y volví a mi asiento con las manos en alto todo el tiempo. Sí, claro que sí, dije de golpe. Bajó la pistola y me indicó que bajara las manos y yo obedecí. Bueno, yo soy un cazador de vampiros, hijo. Hubo una pausa mientras esperaba mi respuesta. Está bien, le creo, dije intentando no sonar tan asustado como realmente estaba. El anciano negó con la cabeza y me arrojó el arma al regazo. Salté del asiento y me alejé del arma con asco, como si estuviera escondiendo un bicho asqueroso. Siéntate, te contaré toda la verdad y puedes dispararme si crees que miento, dijo el anciano. Debía haber corrido en ese preciso instante. ¿Por qué demonios no lo hice? No, claro que no voy a dispararle, incluso si está mintiendo, dije. Eres una persona empática, ¿verdad? Tú valoras la vida, me preguntó. Sí, supongo que sí, respondí. Entonces, por favor toma asiento, chico. ¿Tú qué sabes de vampiros?, dijo el anciano señalando hacia la silla. Respiré hondo e hice lo que me pidió. Quizás fue la curiosidad morbosa lo que me impidió escapar, o quizás tenía demasiado miedo. No lo sé. Es curioso. Todos siempre sabemos exactamente cómo reaccionaríamos en situaciones locas, hasta que nos vemos envueltos en ellas, de verdad. Yo lo pensé unos segundos y luego respondí. Los vampiros beben sangre y se convierten en murciélagos, ¿no? El anciano se rió y me relajé un poco aceptando la fugaz ligereza. Sí, probablemente sepas más sobre vampiros de lo que crees. Todos esos cuentos viejos existen por algo, dijo. Entonces, ¿por eso usted tiene ajo colgado en el sótano? ¿De verdad funciona? Lo tengo colgado en muchos sitios. No repele necesariamente a los vampiros, pero el olor que les produce es tan repugnante que puedes desorientarlos y obstaculizar sus habilidades. Son superdepredadores, feroces máquinas de eliminar capaces de matar a muchos mortales a la vez. Sin embargo, su debilidad reside en reglas triviales y arcaicas, explicó él. ¿Te refieres a cuando tienes que invitarlos a entrar a tu casa? Sí, exactamente. Sin embargo, son extraordinariamente astutos y encuentran maneras de superar estas cosas. Pero son estas reglas las que nos dan ventaja y una oportunidad de luchar. Por ejemplo, los vampiros están casi completamente indefensos durante el día. El sol es su enemigo, pero sus cuerpos también deben entrar en un sueño mágico para restaurar sus poderes. Les resulta muy difícil salir de esta ensoñación. Solo los vampiros más poderosos pueden hacerlo. Ok, ¿y por qué me cuenta todo esto?, pregunté. Eso no es obvio, es porque necesito tu ayuda, Tomás. La vida de todos tus seres queridos está en peligro. Vine a este país hacia el final de la Segunda Gran Guerra para dar caza al vampiro que eliminó a mi padre, dijo mi vecino con un tono de voz sumamente serio. Se removió en su asiento y miró a lo lejos. ¿Y ya lo encontraste? No, he buscado durante años siguiendo muchas pistas sin salida. Mientras tanto, casé a otros vampiros, pero ya estoy demasiado viejo para hacerlo. Vine a este pueblo para retirarme y vivir mis últimos años en paz.
El anciano se levantó bruscamente y se acercó cojeando a una cómoda antigua. Abrió un cajoncito de arriba y sacó una foto en blanco y negro y me la trajo. «Este es Ulrich, el hombre, el vampiro que eliminó a mi padre», dijo mi vecino con gravedad al entregarme la foto. El hombre de la foto era atractivo y parecía tener entre 30 y 40 años. Vestía uniforme de oficial y llevaba una esvástica en una banda alrededor del brazo. ¿Él era nazi?, pregunté con incredulidad. En aquel momento la situación no podía parecerme más tonta. Sí, iba a liderar la primera unidad de vampiros de la SS. Su misión era despejar los campamentos de tropas aliadas por la noche cuando eran más vulnerables. Fue uno de los muchos esfuerzos desesperados por repeler el avance de los aliados. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó al 100. Mi padre dio su vida para lograrlo y detenerlo. ¿Y qué pasó después? Es una larga historia, chico. Quizás te la cuente algún día. Pero ahora no importa, necesito tu ayuda porque Ulrich me ha encontrado. Ha venido a eliminarme, pero todos en este pueblo también corren peligro, no solo yo. La situación es muy crítica. Yo me levanté decidido a irme esta vez. Lo siento, vecino, pero esto es demasiado extraño incluso para mí. Me voy, pero prometo no mencionarle esto a nadie. Mi voz se apagó cuando mi vecino me puso un billete de $100 delante de la cara. Aquí está el dinero que acordamos. Ten, tómalo, es tuyo. Sin embargo, estoy dispuesto a triplicar la cantidad si haces un pequeño favor por mí, dijo él con frialdad. Extendí la mano temblorosamente para tomar el billete, pero él lo apartó rápido. Yo suspiré profundamente y dije, ¿sí? ¿Y qué es exactamente? Solo necesito que te cueles en un sótano y eches un vistazo, dijo el señor Bauman con una sonrisa. ¿Está bromeando?, dije. Tienes experiencia en este campo, chico, como ambos sabemos. Solo tienes que verificar si hay indicios de, actividad vampírica, dijo. No podía expresar lo tonto que era de niño. Todo me daba vueltas en la cabeza pensando en qué haría con 300 grandes. Ya había entrado a robar en un sótano una vez por 10. Solo era un atraco más y bank, todo estaría hecho. $300 más rico. Ojalá fuera así de fácil. Sí, claro que sí, está bien, pero quiero 100 por adelantado, dije. Vaya, eres un negociador excepcional, dijo mientras me ponía el dinero en la mano. Luego recogió la pistola y la guardó en una funda oculta bajo la camisa, mientras se dirigía a la chimenea. Se arrodilló y metió la mano por la chimenea sacando una vieja bolsa de cuero negro. El anciano se levantó y se acercó al armario y noté que ya no cojeaba. Caminaba como un hombre de 30 años más joven. Abrió el armario y se puso un abrigo largo, oscuro, con un sombrero de cuero de ala ancha. El anciano débil que conocía hace apenas unos segundos había desaparecido, y en su lugar había un veterano ceñido y canoso. La imagen de anciano era solo un disfraz, y ahora estaba viendo al verdadero señor Bauman, un auténtico cazador de vampiros legendario. No me di cuenta en ese momento, pero este era nuestro cruce del Rubicón. Los acontecimientos que siguieron sellarían nuestro destino para siempre. Él se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Ven, Tomás, tenemos trabajo que hacer», dijo el cazador. Nos llevó al otro lado de la ciudad. Estábamos en otro barrio suburbano típico igual de a donde veníamos, salvo por la casa al final de la calle. Estaba abandonada y rodeada de un pequeño grupo de árboles. La arquitectura, que luego supe que era del Segundo Imperio, pero parecía descuidada y abandonada. La casa destacaba como un pulgar adolorido. Era obviamente el edificio más antiguo de la zona, como si hubieran construido el barrio a su alrededor. Ahora entiendo por qué cree que vive un vampiro aquí, le dije. Él aparcó el coche y se quedó mirando el edificio absorto. Finalmente reaccionó y sacó un crucifijo muy antiguo de su bolso. Inclinó la cabeza y empezó a murmurar una oración en voz baja. Mis dedos tamborileaban sobre mi pierna esperando que terminara pronto. Solo quería acabar con aquello de una vez y rezaba para que el edificio estuviera abandonado. Desde luego sí que lo parecía.
Entonces, ¿usted trabaja para la Iglesia, el Vaticano o algo así? Pregunté. Él rió indignado. Hay monstruos que caminan entre nosotros, hijo, además de vampiros. Podrías decir que trabajo para la Iglesia que el Vaticano intentó destruir, pero ahora da igual. Solo necesitas saber que esto tiene poder, dijo mientras me pasaba el viejo crucifijo. Él me indicó con un gesto que me lo pusiera y así lo hice. Examiné la reliquia que colgaba de mi cuello. Había una pequeña figura de un hombre de hierro sujeta a la cruz de madera. Yo lo metí debajo de mi camisa. Eso no eliminará a un vampiro, pero sin duda te dará tiempo en un apuro. Abrió su bolsa de nuevo y sacó una guirnalda de ajo atada como un collar. Intentó ponérmela en la cabeza. Ah, no hace falta, de verdad estoy bien, el crucifijo solo está correcto, eso no me gusta, dije apartando la cabeza bruscamente. El anciano lo guardó en la bolsa, sacó una daga y me la entregó. Yo la tomé a regañadientes, pero me vi obligado a inspeccionarla por su singularidad. Parecía una espada militar antigua, bien conservada, pero más elegante. La vaina estaba bellamente elaborada y al desenvainarla se vio que la hoja tenía un grabado en alemán. ¿Qué es lo que dice?, pregunté. Mi honor es la lealtad. Es la daga ceremonial que se entrega a los miembros de la SS. Lo miré con total incredulidad y asombro. Quizás Derrick tenía razón al pintar con aerosoles esa esvástica. No es lo que piensas. Te prometo que te lo explicaré todo después de que él sea destruido. Y bueno, ¿yo para qué quiero esto?, pregunté. Un cuchillo es muy útil, chico, y puede que necesites defenderte. Los vampiros no son nada tontos. Emplean guardianes que vigilan sus guaridas mientras duermen. Ah, ok, ¿y qué quieres que haga exactamente?, pregunté. Quiero que entres, confirmes la actividad vampírica. Ojalá sin que te detecten. Puede que no sea tan débil como fingió, pero tampoco es tan ágil como antes. Eso es todo y usted me pagará, ¿cierto? Claro, pero aún tenemos que destruir a Ulrich. Dijiste que todo lo que tenía que hacer era entrar y mirar alrededor. Nunca dijiste que tenía que destruir a nadie. Bien, que así sea. ¿Podrías abrirme una puerta?, pidió. Sí, veré qué puedo hacer, dije mientras abría la puerta y sacaba los pies del coche. Salí y maté la vaina a la trabilla del cinturón. «Oh, y Thomas, por favor, ten buena suerte», gritó el anciano. Yo miré a mi vecino y le dije: «Sí, no se preocupe». La puerta del coche se cerró y me giré para encarar el imponente edificio. Respiré hondo y comencé a acercarme. Era temprano por la noche y la mayoría de la gente ya había regresado del trabajo, pero no parecía haber señales de vida dentro de la casa. Cuando me acerqué lo suficiente me di cuenta de que las ventanas estaban completamente opacas, como si alguien las hubiera pintado de negro en el otro lado. Todas las ventanas del sótano alrededor del edificio estaban selladas o no estaban diseñadas para abrirse. Probé la puerta trasera y por supuesto estaba cerrada. Al contrario de lo que creía el señor Bauman, no era un ladrón experto y prácticamente había agotado todas mis opciones. Yo estaba a punto de rendirme. Entonces yo recordé los $300. Pegué la oreja a la puerta trasera mientras escuchaba atentamente, pero solo había silencio. Frustrado, suspiré y volví a la ventana del sótano. Me quité la camisa y la envolví alrededor de mi mano, que ahora agarraba la daga del señor Bauman. Respiré hondo y conté mentalmente hasta 3. Cuando dio 3, puse toda mi fuerza en un solo golpe con la culata de la daga. El cristal se rompió con tanto ruido que me estremecía antes de usar mi mano vendada para retirar el resto del cristal del panel. Yo me levanté de nuevo con el corazón latiéndome fuerte y rápido, escuchando para ver si había alertado a alguien en casa o cerca. Me cayeron fragmentos de vidrio de la camisa al ponérmela. Solo se veían unos pocos metros del sótano con la luz del sol que entraba a raudales. Más allá había un vacío oscuro. Ojalá mi vecino me hubiera dado una linterna. Yo me deslicé hacia el sótano y al instante me arrepentí de mi decisión al sentir arcadas por el olor a podredumbre y a muerte. Debía ser un animal sin vida. Me puse la camisa sobre la nariz, pero no me protegió del hedor. ¡Oh, no!
Mis ojos empezaron a adaptarse a la oscuridad y noté un tenue resplandor proveniente del sótano. Yo dudé. Claro que no me creía la historia de mi vecino sobre los vampiros, pero tampoco quería que me atraparan allanando un edificio abandonado. Una vez más hice todo lo posible por escuchar cualquier señal de vida, pero solo escuchaba los latidos acelerados de mi corazón. Bueno, si alguien hubiera estado aquí, me habría oído romper la ventana. Extendí la mano y avancé lentamente hacia la luz a tientas. Finalmente llegué a una cortina de plástico translúcida que me separaba de la luz. Contuve la respiración y esperé. Al no escuchar nada, reprimí el miedo y retiré la cortina lentamente. Y lo que vi ahí todavía me atormenta hasta el día de hoy. La fuente de luz eran varias velas que iluminaban una escena de horror macabro. Manos y pies amputados estaban atados y colgados del techo como luces navideñas. Brazos y piernas estaban apilados en bancos de trabajo forrados con bolsas de basura. Sierras y cuchillos ensangrentados estaban esparcidos por toda la habitación como niños que desparraman sus juguetes. Habían 3 barriles negros que estaban alineados en la esquina trasera de la habitación goteando líquidos misteriosos. El suelo, cubierto con una lona, estaba cubierto de sangre, algunas de las cuales formaban huellas. Frascos con cerebros, ojos, narices y otras partes humanas diversas yacían en estantes como trofeos. Yo empecé a tener arcadas y al darme la vuelta choqué contra el pecho de un hombre alto y flacucho. No me avergüenza admitir que me oriné al tambalearme hacia atrás y chocar contra una mesa en el centro de la habitación. La mesa estaba manchada de sangre y tenía correas de cuero y cadena. Corrí rápidamente alrededor de ella, interponiéndola entre ese monstruo y yo. El hombre permaneció ahí de pie, radiante de emoción. Su cabello rubio estaba alborotado y grasiento. Al sonreír, vi sus dientes amarillos y podridos que parecían mal limados hasta convertirse en fragmentos dentados. Llevaba un uniforme y no tenía camisa. Sus manos y pies descalzos estaban manchados de sangre y sus uñas parecían ser garras. Lo lamento mucho, señor. Por favor, déjenme ir. Prometo no decírselo a nadie, supliqué con lágrimas en los ojos. El hombre se quedó ahí de pie sonriendo, tan quieto como una estatua. Una de las muchas moscas que sobrevolaban la habitación se posó en su rostro, pero seguía imperturbable. Entonces, sin previo aviso, empezó a reírse a carcajadas, mientras corría alrededor de la mesa hacia mí. Yo corrí llorando histéricamente, pero aún así logré mantener la mesa entre nosotros, y el hombre se detuvo. «¡Ah! No seas tonto», dijo juguetonamente mientras fintaba hacia la derecha, y yo salté en dirección contraria. «Eres muy divertido», dijo más fuerte mientras fintaba hacia la izquierda. Yo no me moví esa vez, pero sin dudarlo saltó sobre la mesa y me derribó. Yo grité como un niño pequeño e intenté quitármelo de encima, pero me mantuvo inmovilizado contra el suelo. Él me agarró del brazo, se lo llevó a la boca y me clavó los dientes profundamente. El sótano resonó con mis gritos de agonía, pero logré golpearlo en la cara con un ladrillo viejo que se había desprendido de la pared. Él se soltó retrocediendo de dolor y se cubrió la cara con la mano. No estaba claro si era mi sangre o la suya la que goteaba de su barbilla. Mientras me ponía de pie, el hombre me agarró del tobillo. Lo aparté de una patada y escapé, pero el hombre se puso de pie rápidamente y me persiguió de nuevo. Yo corrí hacia la ventana. La luz del sol se filtraba a través del vacío del sótano. La seguridad del mundo sencillo que antes conocía estaba a solo unos metros de distancia. Salté y me agarré a una esquina del marco de la ventana, haciéndome un corte en la mano con el resto del cristal. Ignorando el dolor intenté levantarme, pero las garras del hombre se clavaron en mí mientras rodaba el cuello con las manos y me obligaba a bajar. Me giró para que lo mirara mientras me agarraba con más fuerza. Pequeñas gotas de sangre me corrían por el cuello mientras me aplastaba la garganta. Mis manos, presas del pánico, lo azotaban las muñecas y mi visión empezó a desvanecerse. Intenté concentrarme y deslicé la mano hacia la tarabilla de mi cinturón. Tras unos segundos de búsqueda ciegas, yo lo encontré. Retiré el brazo y comencé a hundirlo en el vientre del hombre. Jadeó de asombro e hizo una mueca como si estuviera gritando, pero permaneció en silencio, salvo por las pequeñas bocanadas de aire que escapaban de sus pulmones cada vez que la daga impactaba en su cuerpo.
Obviamente yo no me detuve. La hoja lo penetraba una y otra vez. La sangre en mi mano era caliente y pegajosa. Él aflojó el agarre y cayó al suelo. Se llevó las manos a su estómago, pero la sangre lo cubría todo. Yo miré la herida y luego a mí. Le costaba respirar, pero su rostro permanecía impasible mientras me miraba fijamente a los ojos. Yo le devolví la mirada intentando comprender qué estaba pasando, intentando comprender este nuevo mundo al que me había visto obligado. Todo se sentía tan diferente. Lo peor que había experimentado en la vida fue caerme de la bici, rasparme la rodilla o quedarme castigado una semana sin poder ir a los recreativos. Yo renací en un mundo nuevo, un mundo oscuro. El hombre se quedó inmóvil, con la mirada fija en mí. Empecé a sollozar en silencio mientras intentaba salir por la ventana, pero tenía las manos demasiado manchadas de sangre. Envainé la daga y subí a trompicones las escaleras del sótano. La puerta de arriba me condujo a una cocina tenuemente iluminada por velas. Todo estaba cubierto de óxido o moho, pero pasé de largo sin pensarlo mucho, llegando a la puerta trasera. Tenía un cerrojo nuevo, resaltaba contra la puerta podrida y el pomo oxidado. Cuando abrí la puerta y la abrí me recibió el cálido sol naranja y veraniego, casi anocheciendo. Bajé las escaleras traseras tropezando y cayendo de rodillas y sollocé hasta vomitar. El contenido de mi estómago salió violentamente de mi boca y caí de lado. La adrenalina se estaba disipando. Sentí que algo me faltaba, como si algo se hubiera ido para siempre y estuviera de luto por ello. Yo me acurruqué y deseaba morir. Era un maldito asesino. Eliminé a un hombre y vi cómo la vida se le escapaba de los ojos, aunque fuera en defensa propia. ¿Me perdonaría Dios? ¿Podría perdonarme yo acaso? En mi autocompasión no me había dado cuenta de que mi vecino estaba de pie junto a mí. «Oh, chico, siéntate, tenemos que limpiarte las heridas», dijo con solemnidad. El anciano se arrodilló a mi lado y rebuscó en su bolso, sacando vendas y alcohol isopropílico. Está sin vida. Yo lo eliminé. Acabo de acabar con un hombre. Soy un maldito tonto», dije con la respiración entrecortada. El anciano simplemente curó mis heridas en silencio. Seguí llorando y despotricando histéricamente, pero después de un rato el señor Bauman me agarró del cuello y me abofeteó. «Tranquilízate, chico. Lamento que hayas tenido que madurar tan rápido, pero ahora entiendes la amenaza que enfrentamos. Hay tantas vidas en juego, y tú vives para luchar otro día», dijo. Yo no discutí con él, no le veía sentido, tampoco sabía qué hacer. No era un vampiro, vecino, yo lo eliminé, usé la daga que me diste y yo acabé con él, dije aturdido. «Oh, no, él era un sirviente de Ulrich, un familiar del vampiro, un guardián del mal. No llores a ese hombre, Tomás, él hizo un pacto con el diablo», dijo el anciano con franqueza. Sacó una linterna de su bolso y lo iluminó hacia el sótano. «Deberíamos ir a la policía con un carajo», dije. No entenderán a qué se enfrentan y ellos morirán, Tomás. Serán destrozados y su sangre estará en tus manos». En ese momento sentí que tenía que hacer lo que me dijera mi vecino. Es difícil explicar el por qué. Estaba tan aturdido y traumatizado que no sabía qué hacer, pero él tenía tanta confianza en sí mismo. Sabía lo que hacía, no tenía miedo y yo no quería hacerlo. «Lo siento, Tomás. Sé que fue un error ponerte en esta situación. Que el Señor se apiade de mi alma. Sin embargo, en este caso, el fin justifica los medios», dijo él en voz baja. Él me ofreció la mano. Acepté y me ayudó a levantarme. Sacó una barra de chocolate y unos analgésicos de su bolsa. «Toma esto, necesitarás fuerza». Yo hice lo que me pidió. Oye, parece que tu bolso no parece tener fondo. ¿Qué más tienes por ahí?», pregunté. Reveló el último contenido de la bolsa y la apartó de una patada. Me dio una estaca y un mazo y se quedó con un juego también. «Es todo lo que necesitamos ahora. Ven, hay que ir mientras aún tengamos luz», dijo mientras se giraba para entrar al edificio. Enganché el mazo en otra trabilla del cinturón y me guardé la estaca en el bolsillo. Luego me tragué los analgésicos. El regusto amargo casi me hizo vomitar.
Después de desenvolver la barra de chocolate, le di un mordisco, pero se convirtió en ceniza en mi boca. No tenía apetito y me sentía débil, con náuseas. Solo quería marcharme a casa, a mi cama, y olvidar que esto había pasado. La idea de irme en ese mismo instante me cruzó por la mente. Solo me habría llevado 1 hora más o menos caminar a casa. «Tomás, baja, quiero enseñarte algo», gritó desde la ventana rota del sótano. La barra de chocolate se cayó al suelo cuando di un salto del susto. La sensación de malestar en mi estómago se intensificó ante la idea de volver ahí, pero obedecí y regresé a la escena del crimen. Él levantó el brazo del hombre y dijo: «¿Lo ves?». El hombre llevaba un tatuaje de una esvástica que recordaba el brazalete que Ulrich llevaba en la foto. Honestamente, no me pareció extraño que un maníaco tuviera un tatuaje así, pero el señor Baumann pareció creer que esto respaldaba su historia del monstruo. Yo no dije nada. Él soltó el brazo del hombre y miró hacia las luces de las velas que se encontraban más adentro del sótano. «Espérame aquí», dijo mientras se dirigía a esa habitación de los horrores. Se tomó su tiempo, pero al salir se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. Con una larga exhalación sacó una pipa y una caja de cerillas de su abrigo. El olor a humo de pipa era en realidad una mejora con respecto a olor a muerte que impregnaba el aire. Mi vecino exhaló una gran nube gris. «Creo que este sirviente de Ulrich capturaba víctimas vivas para que su amo se alimentara de ellas. Y cuando él terminaba con estas cosas, esta criatura repugnante las torturaba y las desmembraba. Oh, que Dios los bendiga», dijo el anciano mientras se persignaba. La tortura y el desmembramiento eran evidentes, pero una vez más, nada de eso mostraba la existencia de vampiros ni de Ulrich. Sin embargo, no tuve fuerzas para protestar. «Lo siento, Tomás, fue una imprudencia de mi parte enviarte aquí solo. Debo admitir que con la edad y la desesperación me he vuelto descuidado. Necesitarás toda la protección posible», dijo incapaz de mirarme a los ojos. El anciano se quitó la guirnalda de ajos y se acercó a mí. Yo me sometí débilmente y le permití que me adornara con el talismán de ajo. Empezaba a sentirme como una víctima atrapada en el delirio paranoico de un loco. Un atisbo de ira o incluso de odio surgió en mí, pero lo dejé ir. Tenía que pensar con claridad por los dos. Disculpe, señor, de verdad, no creo que haya vampiros. Tenemos que irnos, por favor, señor, supliqué. «Bueno, ya que estamos aquí, deberíamos echarle un vistazo. Y sí, tienes razón, no hay de qué preocuparse, te daré el resto de tu pago», dijo. Yo me olvidé del dinero. Casi no me importaba ahora, pero entonces me vino a la mente la idea de todos los problemas que acababa de pasar y decidí aceptarlo. «Ay, maldita sea, ok, está bien, pero hay que apresurarnos, por favor. Mi madre se va a poner loca cuando me vea con todas estas vendas». Los escalones crujieron con fuerza mientras subíamos las escaleras. Él pidió que me tomara una de las velas y la usé para encender las demás mientras recorríamos las habitaciones. «Entonces, ¿hacer esto como cazar vampiros está bien remunerado?», pregunté intentando romper el silencio incómodo. «Mi papá era zapatero, remendón y me enseñó el oficio. También era cazador, aunque no quería enseñármelo. Una noche lo seguí y una vez que vi la verdad con mis propios ojos, supe que ya no había vuelta atrás. Entonces él tuvo que entrenarme», dijo él con una voz sombría. «El increíble señor Baumann, zapatero de día, cazador de vampiros de noche», dije con sarcasmo. «Los estadounidenses no necesitan zapateros, así que trabajé en fábricas de zapatos, era casi lo mismo», dijo en tono jocoso. Entramos a la sala de estar de la casa y el señor Baumann se acercó a una ventana. Todas estaban tapiadas por dentro. «Ven, ayúdame. ¿No te parece todo esto extraño, Tomás?», dijo, y juntos empezamos a quitar las tablas. Una oscuridad densa y opresiva se cernía sobre la ventana. Alguien sí que las había pintado de negro después de todo. «Sí, claro que sí, es extraño, pero mi primer pensamiento no es que se traten de vampiros», añadí. «¿Desde cuándo te convertiste en el experto?», dijo con una sonrisa. Yo evité su sonrisa, no estaba de humor para juegos. Nos separamos después de eso, registrando cada habitación.
y seguía encendiendo las velas que encontraba. Incluso con toda la luz de las velas iluminando ese cadáver de madera, la casa seguía sintiéndose mal, como si algo pudiera saltarte de cada sombra. Para mi alivio, nuestra búsqueda fue aparentemente infructuosa. Las habitaciones estaban cubiertas de décadas de polvo y solo quedaban los restos de los viejos muebles podridos. Bueno, señor Bauman, ya está, no hay nada más. ¿Podemos irnos?, supliqué, pero el anciano no me hizo caso e iluminó el techo del segundo piso. ¡Ajá! ¡Aquí está!, exclamó mientras se levantaba de un salto y tiraba de una cuerda. Una escalera vieja y destartalada se desplomó del techo, revelando un pasaje al ático. Una brisa que me dio escalofríos por la espalda salió y bajó por las escaleras. Vampiro o no, tenía un mal presentimiento. Subimos y al llegar a la cima, él examinó la habitación con su linterna. Había telarañas hasta donde alcanzaba la vista, colgando de las vigas como estandartes de un castillo. El aire frío también era inquietante. Estábamos en un ático sin aislamiento en pleno verano. Esa habitación no tenía que estar tan fría, y juró que había una ligera neblina que oscurecía suavemente el suelo. Pero nada me habría preparado para lo que encontramos a continuación, porque apoyado contra la pared del fondo había un ataúd. Fue en ese momento que se me encogió el corazón. Los vampiros no existen. No, esto no puede ser real. Mi vecino hizo un gesto de silencio y sacó la estaca de su abrigo. Yo hice lo mismo. Nos acercamos lenta y cautelosamente al recipiente del mal. El anciano se paró frente al ataúd y contuvo la respiración. No era para nada una caja de madera barata. La luz se deslizaba por la superficie inmaculadamente pulida del ataúd, revelando los intrincados detalles de su artesanía. Runas y símbolos que nunca antes había visto salpicaban su superficie. El aire estaba quieto y el tiempo parecía ralentizarse. Mi vecino movió la mano para sujetar la tapa. Se giró hacia mí y asintió. Yo me preparé lo mejor que pude. Abrió el ataúd de golpe. El anciano dio un salto hacia atrás sorprendido. Lo examinó de arriba a abajo con la luz y luego lo giró hacia los demás rincones del ático. No había nada ahí. De repente se produjo un movimiento en las vigas. La luz se disparó hacia arriba, pasando de una viga a otra. ¿Qué es lo que ves?, pregunté con voz temblorosa mientras miraba por encima de mis hombros. Sin previo aviso, una ráfaga de siluetas negras batiendo las alas furiosamente descendió sobre nosotros. Volaron en todas las direcciones y algunas escaparon por las escaleras. Yo me agarré el pecho. Sentí que mi corazón me iba a estallar. ¿Acaso los jóvenes de 16 años pueden sufrir infartos? Finalmente sentí alivio al ver a los murciélagos desaparecer entre las sombras. Debemos haber pasado algo por alto. Puede que tenga otra guarida. Quizás podamos encontrar una pista sobre dónde está, dijo. Él no me esperó. Inmediatamente bajó las escaleras para continuar su búsqueda. Este viejo se ha vuelto completamente loco. ¿Otra guarida? Como si no fuera ya suficientemente absurdo. No puedo creer que me haya dejado llevar por su enfermiza fantasía. Voy a pedirle al señor Bauman que me pague y yo me largo. Pero en ese momento hubo un estallido. Di un salto cuando la tapa del ataúd se cerró sola. Miré hacia atrás y vi la llama de la vela danzar sobre su superficie reflectante. Un escalofrío me recorrió la espalda. No, esto era una locura. Me olvidaré del dinero y me largaré ahora mismo. Mientras me dirigía hacia las escaleras, un murciélago pasó volando junto a mi cabeza, dirigiéndose a un rincón del ático. Se oyó un golpe sordo. Extendí la vela hacia él, pero la luz no llegó. Poco a poco me acerqué a las escaleras, temeroso de correr por temor a lo que pudiera provocar. Por un momento juro haber oído respiraciones. Sí, respiraciones profundas y siniestras. Entonces las tablas del suelo empezaron a crujir, con pasos fuertes y pesados que se acercaban a mi crescendo, pero seguía sin ver nada. Se me erizó el vello como si hubiera una carga en el aire, y entonces lo vi.
Era como si se hubiera materializado de la nada. Comenzó a manifestarse rápidamente. Era Ulrich, o mejor dicho, en lo que él se había convertido. El cabello rubio, antes bien cuidado, ahora era largo y plateado. Brillaba como la luz de la luna. Sus ojos brillantes eran casi indescriptibles, completamente inhumanos, pero me atravesaron y me clavaron el alma en el suelo. Yo estaba paralizado y por algo más que miedo. La imponente presencia de su atuendo era irreal. Parecía un espectro de 1945 y traía consigo un eco apagado del sufrimiento de millones de personas, cuyas vidas se cuentan por números en un libro de historia. Su piel pálida y fantasmal se abrió paso con un siseo, revelando sus afilados colmillos. Él extendió una mano con garras hacia mí como si lanzara un hechizo y sentí una enorme presión sobre mí, como si el aire mismo fuera de piedra. Mi cabeza se inclinó hacia adelante. El ajo alrededor de mi cuello se pudrió al instante, enviando una sustancia viscosa y negra por todo mi cuerpo. Yo quise gritar, pero no pude hacer nada. Era como su mascota atrapada en una telaraña. Ulrich se deslizó hacia mí como si sus pies nunca tocaran el suelo y levitara. Mi cuello cayó en su mano sin esfuerzo y me levantó en el aire. La vela y la estaca resonaron en el suelo. Sus fosas nasales se dilataron al olfatear el aire a mi alrededor. Oliera lo que oliera, no le hacía feliz. Sisió de nuevo y me atrajo hacia sus ojos. Su furia era increíble. Podía oírlo gritarme con solo su mirada. Un líquido negro fétido me salpicó la cara mientras algo le atravesaba la cabeza a Ulrich. El señor Baumann estaba de pie en los escalones, apuntando con la mano hacia él. El cañón de su pistola exhaló rápidamente una fina columna de humo. ¡Corre, chico, corre!, gritó. Entonces Ulrich me soltó y caí al suelo, levantando polvo por todas partes por el impacto. Él se tambaleó y se tambaleó hacia atrás. Yo me puse de pie y corrí hacia el señor Baumann. Juntos corrimos por la casa hacia la salida. Las velas parpadeaban y se apagaban al pasar junto a ellas. Las puertas se cerraban de golpe y los cristales se rompían. Las pesadillas no se compararon con el horror que habíamos descubierto, y si nos fallaban los pies también nos extinguiríamos. Llegamos a la puerta trasera y el señor Baumann la abrió de golpe. La luz inundó la habitación, pero no fue la cálida bienvenida que esperábamos. Atrás quedó la inseguridad del sol anaranjado, y en su lugar estaba la pálida luna que se burlaba de nosotros desde el cielo, disfrutando de nuestra desgracia. Entonces, un sonido profundo y gutural atravesó el canto nocturno de los insectos y se transformó en una risa malévola. Los ojos de Ulrich ardían en las sombras. La luz de la luna se reflejaba en sus colmillos. «Oh, Baumann, ha pasado demasiado tiempo. Vaya, pero mira cómo has envejecido, anciano», dijo el monstruo con alegría. «Se acabó, Ulrich. Creíste que venías por mí, pero yo soy quien viene por ti», rugió mi vecino, pero Ulrich simplemente se rió. «Te aseguro, Baumann, que no vine aquí por ti. El mundo es un pañuelo. Y aunque he disfrutado de nuestra pequeña reunión, permíteme ahora reunirte con tu padre en el maldito infierno», dijo con una sonrisa desconcertante. El señor Baumann descargó su pistola en la oscuridad. El fogonazo iluminaba la escena con cada disparo, pero cuando se asentó el polvo, Ulrich desapareció. Me zumbaban los oídos mientras retrocedía hacia la puerta. El señor Baumann se retorció de dolor. Jadeó al sentir una garra que le explotó en la parte delantera del hombro derecho. Gritó de una forma que nunca antes había oído gritar a un hombre, ni volvería a hacerlo. Ulrich apareció detrás de él e inclinó la cabeza hacia el oído del anciano. «Pero primero, anciano, te haré ver cómo mato a tu aprendiz, como él eliminó a mi sirviente. Ojo por ojo, Baumann, ojo por ojo», dijo Ulrich riendo. Retiró su garra del cuerpo del señor Baumann y el anciano se desplomó en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Ulrich ya estaba sobre mí. Una vez más, me levantó en el aire sujetándome por el cuello. La otra mano me sostenía la cara mientras sus uñas se extendían como cuchillas rotas. Me puso una en la mejilla y me la pasó por la cara.
El líquido rojo fluyó de mi herida sobre su uña y se la limpió con la lengua. Recé por primera vez en mi vida. No sabía cómo hacerlo, ni siquiera sabía si lo había hecho bien, pero si existe el diablo, también debería existir Dios, ¿verdad? Ulrich retiró su garra y me cortó profundamente el pecho. Sisió y me soltó de inmediato. Caí hacia atrás y vi cómo el monstruo se retiraba torpemente entre las sombras. Se protegía la cara con los brazos. Yo bajé la vista y vi el crucifijo colgando libremente en mi cuello. El señor Bauman se puso de pie y me arrebató la cruz. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empezó a recitar mi vecino con poderosa convicción sosteniendo el crucifijo ante él. Avanzó hacia Ulrich y el vampiro sisió de dolor, incapaz de soportar la vista. Su piel chisporroteaba como tocino, pero el olor era como el de un animal quemado en la carretera. Cuando el señor Bauman acorraló a la criatura, sacó su estaca. «Venga tu reino y hágase su voluntad». El señor Bauman levantó la estaca por encima de su cabeza y bajó la mano con justa retribución. Pero el vampiro detuvo el ataque del anciano con su garra, casi partiendo el brazo del señor Bauman en dos. Mi vecino, por supuesto que gritó. Su brazo ahora colgaba a su costado como una rama rota después de una fuerte tormenta. La estaca golpeó el suelo y rodó hasta mi pie. «Tomás, hijo, debes detenerlo, debes terminarlo», gritó el señor Bauman mientras seguía firme ante la abominación. Esta escena se repite en mi mente una y otra vez. Desde entonces, todos los días he pensado en este momento. He pensado en cómo lo haría de otra manera. Cómo desearía poder volver atrás y cambiar las cosas, y que Dios me perdonara, porque yo me puse de pie y sin dudarlo salí corriendo. Sí, así como lo escuchas, yo corrí por la puerta sin mirar atrás. Probablemente tú pienses que soy un maldito cabrón sin valor o algún tipo de cobarde monstruoso. Y sí, estoy de acuerdo, me odio por lo que hice. Podría haber salvado al señor Bauman y a incontables vidas más, pero bueno, soy humano y esto es lo que hice. «¡Tomás, no!». Oí al anciano llamarme al doblar la esquina hacia la entrada de la casa. Creo que nunca he corrido más rápido en mi vida. Yo corrí por la calle aferrado a la seguridad de las farolas, como si de alguna manera me protegieran. El barrio era como un laberinto. Todas las calles parecían iguales, y sentí como si hubiera corrido durante horas antes de encontrar la calle principal. Mientras corría a la comisaría, juro que escuché el batir de unas grandes alas de cuero. Las sombras acechaban el cielo sobre mí y todos los perros de los alrededores aullaban en la noche. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿pero qué he hecho? Era como si hubiera abierto las compuertas del infierno. Por favor, perdóneme, señor Bauman. Antes de que pudiera entrar a la estación, uno de los oficiales me detuvo afuera. «Oye, chico, espera, ¿qué sucede?» «Ayúdame, oficial. Mi amigo está en peligro. Lo están atacando», grité con las pocas fuerzas que me quedaban. «¿Dónde está?», el oficial preguntó yendo directo al grano. «No lo sé, no me sé la dirección», dije presa del pánico. «¿Puedes guiarme, chico?», preguntó. Yo acepté acompañarlo de vuelta a la mansión del caos y nos subimos a su coche. Con las luces destellantes y la sirena a todo volumen llegamos en apenas unos minutos. Vi las luces de otros vehículos de emergencia antes de doblar la esquina y entonces comprendí el porqué. El edificio, todo el edificio estaba en llamas, como una catedral del infierno. Nunca había visto algo arder con tanta violencia y rapidez. No sé cómo no vimos el camino de humo, quizá producto de la brujería de Ulrich, pero se alzaba sobre el edificio como una enorme nube oscura. El policía y yo salimos del vehículo. Casi todos en el vecindario estaban afuera con batas y todo. Me miraban un poco raro. Un chico punk cubierto de sangre y vendas de pie con un policía afuera de un edificio en llamas. No era la mejor ayuda. El policía debió de tener una idea similar porque se giró hacia mí y me exigió que le dijera qué pasaba y así lo hice. Conté mi historia una y otra vez y varias veces después, pero me estoy adelantando. Primero me llevaron al hospital y llamaron a mis padres. Cualquiera habría pensado que estaba muerto por lo histérica que estaba mi madre. El policía, con pesar, mencionó por teléfono a mi madre esto. «Creemos que pudo haber habido algunos asesinatos», dijo.
y ella no se lo tomó nada bien. Le conté a los detectives sobre el hombre que eliminé y no paraban de decir que quizás no estaba sin vida, o que obviamente fue en defensa propia. En cualquier caso, seguía sintiéndome culpable, pero no parecía importarles. Les dije la verdad sobre todo. Fueron muy pacientes, pero se miraban fijamente de vez en cuando y empecé a darme cuenta de que pensaban que yo estaba intoxicado con alguna sustancia. Me preguntaron si me importaría hacerme una prueba de drogas, si alguien en mi familia tenía antecedentes de problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Ellos creían que el señor Bauman era un viejo loco que me pagó para que lo acompañara en su delirio, y casualmente nos metimos en un lío. Yo me había defendido de un vagabundo con ojos locos, pero su amigo veterano sin hogar atacó al señor Bauman. Probablemente quemaron la casa para intentar eliminar cualquier prueba incriminatoria. Al menos esa fue la historia oficial hasta que descubrieron todos los restos humanos quemados varias horas después, y entonces llamaron al FBI. Ellos encontraron restos de unas 30 víctimas, pero el señor Bauman fue el único cuerpo identificado. El pueblo no tardó mucho en convertirse en un circo mediático, acaparando noticias nacionales. Tuvimos periodistas y furgonetas de noticias acampados frente a nuestra casa durante semanas. Era casi imposible salir. El día que el FBI registró la casa del señor Bauman, un agente vino a hablar con mis padres. Se presentó mientras yo me escondía a la vuelta de la esquina. Todavía estamos analizándolo todo, señora, pero no creemos que el vecino Bauman fuera nada más que un fanático religioso. Por algunos de sus escritos descubrimos que realmente creía ser una especie de cazador de monstruos, lo cual es bueno porque coincide con lo que nos ha contado su hijo. ¿Y eso por qué es precisamente bueno?, preguntó mi madre con incredulidad. Porque significa que ya no tenemos más preguntas para su pequeño y pueden comenzar el proceso de curación, dijo con una suave sonrisa. ¿Y qué pasa con la parte de ya sabes, de cómo dijo que eliminó a alguien?, preguntó en voz baja. Yo he visto sus heridas defensivas, señora. Hizo lo que tenía que ser su hijo. Además, con las condiciones de los cuerpos que encontramos, será difícil determinar quién murió por una puñalada. Su hijo tiene suerte de estar vivo. No mucha gente sobrevive a los asesinos en serie, ¿sabe?, dijo. ¿Y eso es todo? ¿Sin pistas ni nada más?, preguntó irritada. Bueno, cálmese, señora. Esto está lejos de terminar. Las investigaciones llevan tiempo, pero le prometo que haremos todo lo posible por atrapar a este tipo y a cualquiera de sus amigos. Además, ¿quiere mi consejo, señora? Lárguese de la ciudad. Múdese a una ciudad grande donde pueda perderse entre el ruido y no vuelva nunca más. Quizás también podría llevar a su hijo a un terapeuta, ¿sabe? No querrá que internalice todo ese trauma y se vuelva completamente loco, dijo. Y sí, eso fue lo que hicimos. Nos mudamos. Íbamos a terapia con bastante frecuencia. Era una mujer amable, supongo, pero no pude convencerla de lo que realmente pasó esa noche. Con el tiempo aprendí a fingir que me lo había inventado todo porque mi mente no pudo con la realidad de la situación. Y santo cielo, ojalá hubiera sido cierto, porque incluso mi madre me hizo prometer que le diría a la gente que me había atacado un asesino en serie si salía el tema. Mencionar al vampiro me hacía parecer loco, así que nunca volví a hablar del tema hasta el día de hoy. Me siento fatal, pero también le mentí a mi mujer. Una vez que nos mudamos juntos, me costó más ocultar mis peculiaridades. Tenía una lista de reglas y no había forma de negociarlas. Entre muchas otras estaba no abrir la puerta a menos que yo hubiera dado mi aprobación, sobre todo de noche. No invitar a nadie sin mi aprobación, no salir de casa de noche. Y por supuesto, no revelar nuestra dirección a nadie. Nuestra relación casi no sobrevivió porque ella pensaba que yo era un novio muy controlador, pero luego me derrumbé y le dije que me había atacado un asesino en serie. Ojalá hubiera podido decirle la verdad. Tenía muchísimas ganas de compartirla con ella para no tener que lidiar con ello solo, pero no podía hacerle eso. Es como dijo el señor Bauman en el pasado, una vez que sabes la verdad no hay vuelta atrás, o algo así. Mis hijos también crecieron con estas reglas, entre otras, así que se han adaptado bien a nuestra rareza. Ahora tengo una familia maravillosa, por eso me duele ocultarles la verdad, pero voy a arreglarlo.
Durante un tiempo todo fue tan normal como podía hacerlo. La vida era bastante buena. Era un paranoico de remate, pero siempre eran falsas alarmas, cosas de las que luego podía reírme. Un coche que me seguía durante demasiadas curvas, o una llamada misteriosa con el número equivocado, cosas así, hasta que él me encontró. Una mañana estaba ayudando a mi hijo a prepararse para la escuela. Él debía tener solo 8 años. Su habitación estaba hecha un desastre, como era de esperar, y estábamos buscando sus calcetines. Él siempre fue un niño alegre y despreocupado, lo que me puso aún más nervioso cuando me golpeó con esto. «Oye, papá, ¿tú te asustas por la noche?», preguntó. Esta pregunta me atrapó algo desaprevenido. «Bueno, supongo que sí, hijo, ya sabes, algunas veces, pero la verdad es que no hay nada que temerle», dije. «¿Es por eso que no podemos salir de noche?», preguntó con curiosidad. Supuse que acabaría preguntando por las reglas, pero aún no sabía cuál era la mejor manera de abordarlo. Bueno, ¿y por qué quieres salir de casa por la noche, hijo?, pregunté con una sonrisa intentando desviar la pregunta. «Mis amigos dicen que es raro y que nosotros somos raros», dijo en voz baja. Yo me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. «Oh, lo siento, amigo. Sé que todo esto parece raro ahora, pero lo entenderás cuando seas mayor. Solo tienes que confiar en mí por ahora», dije. «Papá, yo también tengo miedo por la noche, ¿sabes?», dijo en un tono inquietante. «¿Sí? ¿Y por qué, hijo?», pregunté. «Por el hombre de los dientes grandes», dijo casi en un susurro. Yo me dejé caer de golpe en su cama. Imposible. Después de tantos años, no podía ser. Creo que por un tiempo incluso creí que me lo había inventado todo. ¿Qué quieres decir, hijo?», pregunté intentando recomponerme. «Por la noche, el hombre de los dientes grandes se para ahí afuera bajo la farola y me saluda. A veces está justo fuera de mi ventana, volando», dijo casi llorando. La habitación, por supuesto, de mi hijo está en el segundo piso. Se me puso la piel de gallina y me levanté. La cabeza me daba vueltas. Apenas podía pensar con claridad. «¿Y cuándo fue la última vez que viste a ese hombre, hijo?». «Hace unas noches, creo», dijo mientras las lágrimas empezaban a fluir libremente. «O algún bicho raro ha estado acechando a mi hijo, o ese vampiro me ha encontrado». «Oye, ¿por qué no me lo dijiste antes, hijo?», le grité. «No lo sabía, no sabía qué hacer», decía cada palabra entre grandes sollozos. Shh. Está bien, tranquilo. No voy a dejar que nada te haga daño, ¿de acuerdo?», dije abrazándolo. «Mira, lo dibujé», dijo con hipo mientras se soltaba para rebuscar en su habitación. Él tomó un dibujo y me lo trajo. El tiempo se detuvo y me transporté a esa casa de hace tantos años, reviviéndolo cada segundo en mi mente. Era Ulrich, no había duda. Era real y él me había encontrado. Nadie me iba a creer. Realmente no podía permitirlo, pero tuve que mudarme y sacar a mi familia de ahí. Estaban enojados y confundidos, como era de esperar. Mi esposa incluso amenazó con dejarme, pero cuando le dije que un hombre acosaba a nuestro hijo empezó a cambiar de opinión. Nos mudamos al otro lado del país. Pensé que cuanto más nos moviéramos, más tardaría en encontrarme. Sabía que él nunca se detendría. El tiempo debía de ser insignificante para un inmortal como él. Perseguirme el resto de mi vida solo sería una distracción divertida para él. Algo para eliminar unas décadas y luego podría dedicarse a otra cosa. No tenía ninguna razón real para perseguirme aparte del simple placer. Era un juego enfermizo. Casi nadie sabía de su existencia, así que ¿por qué no atormentar al único que sí lo sabía? Pero esta vez no me preocupaba yo. Ulrich sabía lo que hacía. Estaba enviando un mensaje. El murciélago había vuelto a la ciudad y tiene una cuenta pendiente. E iba a perseguirme por todos los medios, incluso por mis hijos. Esto que te cuento fue hace 10 años. 10 años de mirar por encima del hombro y sobresaltarme al ver mi propia sombra. La paz mental ha sido escaso para mí últimamente. Solo me siento realmente seguro en la iglesia. Atento al sermón o no, sé que es el único lugar al que no se atreverá a ir. Yo me volví más activo en la iglesia gracias a eso. Y eso significó que mi familia también lo hizo. Fue una gran distracción mientras duró.
porque a principios de esta semana fui voluntario en el programa de la escuela bíblica de vacaciones que hacemos cada verano. Los niños pequeños pasan el día entero aprendiendo sobre Jesús, jugando y corriendo. Mientras tanto, los mayores, como mi hijo, ayudan a coordinar las actividades. Es como un campamento de verano, pero en nuestra iglesia, y todos se van a casa al final del día. Mi hijo y yo estábamos supervisando una guerra de globos de agua que se suponía que era una recreación de la batalla de Jericho. Hicimos que los niños tocaran una trompeta de juguete barata. Luego mi hijo derribó un muro de cartón, dejando a más niños atrás, y ambos bandos se dispararon. Mi hijo quedó atrapado en medio del bombardeo. Esta fue una de esas pequeñas distracciones tontas que anhelaba. Un momento agradable con mi familia en la iglesia. Bueno, ¿qué podría salir mal? En el medio del caos, escuché el traqueteo de un motor viejo, seguido del chirrido de neumáticos. Era un asqueroso cubo oxidado, antes conocido como furgoneta, que se detuvo frente a la iglesia. Tenía un escrito en él como furgoneta asesina. Estaba escrito por todas partes y empecé a sentirme incómodo. Y mientras me dirigía a la entrada lateral de la iglesia, escuché un portazo y el coche arrancó a toda velocidad. Sentí los pies como si fueran de plomo y cada paso retumbaba en mi mente. Al entrar, encontré a Greg delante con una caja. Greg es un miembro de la iglesia demasiado entusiasta. Se le da fatal leer el ambiente. «Oye, Tommy, qué momento tan oportuno. Un señor apareció preguntando aquí por ti. Cuando fui a buscarte dejó caer este paquete al suelo y se fue. Quizás no debería decirlo, pero tenía una pinta un poco inquietante», dijo Greg alegremente. Yo le quité la caja a él sin decir una palabra. No tenía nada, ni dirección, ni nada. Sacudí la caja, era bastante ligera y algo rebotaba dentro. Retiré la cinta adhesiva y saqué un sobre negro. Su contenido cayó sobre la mesa. Era una pequeña figura de hierro de Cristo. Aún tenía la parte de la cruz de madera quemada. Era el crucifijo del señor Bauman, sin duda. O bueno, lo que quedaba de él. «¡Wow! ¡Qué hermoso!», dijo Greg con una sonrisa muy tonta. Tomó la figura y empezó a quitarle el hollín con la camisa. Yo quería desplomarme en el acto. Greg no paraba de hablar de algo y yo abandoné la realidad misma. Los muros de mi mente se cerraban. No podía reiniciar mi vida, no podía. Mis hijos nunca me lo perdonarían. Mi vida, todo lo que he construido durante más de una década está aquí. He estado huyendo toda mi vida y ahora solo quiero paz. Apenas he dormido desde ese día, ni siquiera he ido a trabajar. Gracias a Dios por el tiempo libre, he pasado los últimos días investigando sobre vampiros y buscando a otras personas en internet que hayan tenido encuentros con ellos. Incluso he visitado muchos foros, principalmente había un montón de locos y gente aficionada a los juegos de rol, pero ya me he decidido. Ya no voy a escapar más. Ulrich no se detendrá hasta que uno de nosotros muera, así que voy a enfrentarlo. Todos libramos una guerra con nuestro pasado, pero esta noche voy a terminarla, por el señor Bauman, por el padre del señor Bauman, y lo más importante, por el bien de mi familia. Puede que sea un ser humano patético e inútil, pero haré lo que sea por ellos, incluso eliminar un vampiro o morir en el intento. Yo corté la pata de una vieja silla de madera y la convertí en una estaca. He estado practicando con un muñeco improvisado de almohadas en mi garage. Fallé por completo las primeras punzadas. Fue un mal comienzo. Me tomó 10 intentos más clavar la estaca en la almohada. Cuando mi esposa me atrapó le dije que estaba practicando defensa personal, a lo que me preguntó que si lo estaba haciendo con la pata de una silla. Yo le respondí que cualquier cosa puede ser un arma. Ella se fue sin decir nada más. Usé lo que quedaba de la silla para hacer un crucifijo nuevo y le pegué la pequeña figura de hierro de Cristo del señor Bauman. No estaba tan bien hecha como el crucifijo del señor Bauman, ni mucho menos, pero me parecía bastante bien. Fui a una iglesia católica para que un sacerdote bendijera la cruz. Parecía un poco confundido y no ayudé a la situación. Al principio intenté inventar una historia falsa de que era un regalo, y él me aseguró de que no era necesario que un sacerdote lo bendijera. Así que le dije que en realidad soy un cazador de vampiros y que necesito toda la ayuda posible. Él me miró como si estuviera loco. Luego rezó en silencio sobre la cruz. Me uní a él.
Roció un poco de agua bendita sobre ella para darle más efecto y me deseó suerte. Greg es un tipo muy bueno, aunque un poco pesado, pero hoy me ayudó muchísimo. Trabaja en el departamento de vehículos motorizados y usando las grabaciones de la iglesia buscó la matrícula de la furgoneta de la muerte. Encontró una dirección a solo 15 minutos de aquí. Fui a echarle un vistazo después de salir de la iglesia y me encontré con una escena demasiado familiar. Técnicamente esta vez no era un edificio abandonado, pero sin duda parecía una guarida de vampiros. Ya sabes a lo que me refiero, tipo una casa embrujada con aspecto de la familia Adams, y las ventanas estaban completamente tintadas. Ulrich debió aprender a ser sutil. Al llegar a casa cené con mi familia, quizás mi última comida, no lo sé. Solo era pastel de carne, pero fue el mejor pastel de carne que he probado en toda mi vida. Le dije a mi esposa lo rico que estaba y me regaló un beso. Mi familia intercambió anécdotas de su día a día y escuché cada detalle de la vida cotidiana de mis hijos adolescentes. Dios, cómo disfruté cada segundo. Ojalá hubiera pasado más tiempo escuchándolos en el pasado, más tiempo haciendo lo que quería con ellos, en lugar de vivir con miedo a mis errores, a mi fracaso. Todavía no me atrevía a decirles la verdad, y me rompe el corazón saber que esta podría ser la última vez que me vean o yo a ellos. Grabo esto ahora porque necesito que alguien lo sepa. Me ha quemado por dentro durante años, y si muero este día, esta historia también. El señor Bauman merece más que el destino que le dejé, y ahora la gente sabrá con qué valentía luchó al final. Una parte de mí espera que mi familia encuentre esto y les ayude a comprenderlo todo. Si lo ven, perdónenme, yo los amo mucho. He cometido muchos errores, pero mi familia no fue uno de ellos. Si lo cometo y Ulrich es derrotado, publicaré mi actualización aquí. Cuídense y no se dejen engañar, porque los monstruos pueden caminar entre nosotros lo más cerca posible y ustedes no lo habrían imaginado. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.